Chumash para el día miércoles, Parashat Lech Lecha. Estamos en el capítulo 14, versículo 1. Hoy la Torah va a comenzar hablando de una guerra que hubo en la época de Abraham. Y al principio no se entiende muy bien por qué la Torah nos está contando esto, pero al final vamos a entender. Vayihi bimei Amrafel melech Shinar, Arioch melech Elasar, Kedarlaomer melech Elam Vetidal melech Goyim. Y fue en la época de estos reyes que nombró, que son 4 reyes. Amrafel, Rashi explica que fue Nimrod, y viene de la palabra que había dicho Abraham, cae dentro del horno ardiente. Por eso tiene ese nombre Amrafel. Y 3 reyes más, eso es un grupo, vamos a llamarlo el grupo de los 4 reyes. A su milhamá, ellos hicieron la guerra contra Edbera melech Sedom, Edbirsha melech Amorah, Shinav melech Adma, Veshem Ever melech Tzvoim, Umelech Bela hi Tzoar. Estos son 5 reyes más, y Rashi nos explica que cada uno de estos nombres indica que no eran gente buena. Por ejemplo, Bera es Betra, 2 veces mal entre él y su prójimo, y mal entre él y Dios. Y así en los otros nombres también. Entonces tenemos aquí una guerra de 4 reyes contra 5 reyes. Ahora hay que entender que estos son naciones. Un rey es rey sobre un pueblo, y esto prácticamente suena como una guerra mundial. Kol eila chavru el emek hasidim huyam hamelach. Todos ellos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar de la sal. Shteim esrei shana avdu et Kedorlaomer, ushlosh esrei shana maradu. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y durante 13 años se rebelaron. Entonces, para ubicarnos en el tiempo, esto es el año 1996, desde la creación del mundo, según contamos nosotros. Abraham Avinu nació en el año 1948. Entonces Abraham tendría 48 años cuando empieza esta guerra. Uvarba esrei shana ba Kedorlaomer v'hamalachim asher ito vayaku et Refaim ve'ashterot karnaim ve'tazuzim beham ve'ta'emim be'shavei kiryatayim. Y en el 14º año vino Kedorlaomer y los reyes que estaban con él, hirieron a los Refaim en Ashterot Karnaim, a los Zuzim en Ham, a los Emim en Shaveh Kiryatayim. Ellos, durante ese año, el año 14 de esta guerra, Kedorlaomer y sus aliados hicieron una campaña de tratar de ganar sobre estos reyes que eran rebeldes. Entonces pasaron por distintas regiones mostrando su control y su dominio. Vetachori bahareram seir ad el paran asher al hamidbar, vayashuvu vayavo al ein mishpat hikadesh vayaku et kol sedei haamaleki vegam et haamori hayoshev bechatzatzon Tamar. Y al Jorí en su monte Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Se volvieron y llegaron a Mishpat, que es Kadesh, y abatieron todo el campo de Amaleki, del Amaleki, y también al Emorí que habitaba en Hatzatzon Tamar. Vayetzei melech Sedom, umelech Amorah, umelech Adma, umelech Tzvoim, umelech Bela, Hitzor, vayerchu itam milchama be'emek hasidim. Entonces los 5 reyes, el primero siempre mencionado es el rey de Sedom. Entonces ellos fueron a ese lugar para pelear en contra de los 4 reyes. Y vuelva a mencionar los nombres de los otros 4, que es Kedorlaomer melech Elam, Vetidal melech Goyim, Vamrafel melech Shinar, Varyoch melech Elasar, Arba'a melachim et hachamisha. 4 reyes contra 5 reyes. Ve'emek hasidim be'erot Chemar, vayanusu melech Sedom ve'Amorah,
vayiplu shama v'hanisharim heira nasu. Entonces, después de contarnos toda esta historia y cómo desarrolló la guerra entre ellos, nos cuenta acerca de algo que sucedió en el valle de Sidim, que tenía muchos pozos de arcilla, y los reyes de Sedom y de Amorá huyeron y cayeron allí, y los que quedaron huyeron a la montaña. Y aquí es donde empieza a ser evidente por qué la Torá nos está contando esto, porque es mucho detalle, con muchos nombres y lugares que realmente pareciera que no nos concierne. Pero en este punto de la historia ya estamos viendo que sí tiene que ver esta guerra con Abraham Avinu. ¿Por qué? Porque en todo eso, vayikhu et kol rechush Sedom, va'amorá, et kol ochlam vayelechu. Entonces los 4 reyes que se aprovecharon de ese momento, que los otros, de los 5 reyes, muchos de ellos se cayeron en estos pozos de arcilla, se aprovecharon y agarraron captivos, agarraron propiedad, botín, y entre todo esto, ¿a quién agarraron? Vayikhu et Lot, ve'et rechusho, ben achi Avram vayelechu, v'hu yoshev b'Sdom. También tomaron a Lot, sobrino de Abraham, junto con sus bienes, y se fueron, pues él residía en Sedom. Recuerda que ayer leímos acerca de la separación entre Abraham y Lot. Lot escogió ir a Sedom, y esta historia ocurrió, uno de los reyes y una de las poblaciones que fue afectado fue justamente Sedom. Entonces ahora Lot, el sobrino de Abraham Avinu, está en cautiverio, prisionero de guerra. Vayavo hapalit vayaged Abraham. Entonces vino el que se había escapado y lo anunció a Abraham, Haivri, el hebreo, Vehu shochen be'elonei Mamre ha'emori achi Eshkol v'achi Aner vehem ba'alei Brit Abraham. Entonces fue donde estaba Abraham, en este lugar que lo menciona, donde estaba Abraham. Vayishma Abraham ki nishba achiv. Abraham escuchó que su hermano, su pariente, había sido hecho prisionero. Vayarek et chanichav yelidei beto, 18 vayirdof ad Dan. Armó a sus pupilos nacidos en su casa, 318 varones, y los persiguió hasta Dan. Increíble. Abraham Avinu ahora piensa o cree que va a enfrentarse con guerras, con ejércitos, que tiene ya experiencia, años peleando. Y aquí entendemos un punto interesante. ¿Quién era este palit, este escapado que le fue a contar a Abraham? Eso fue Og. Og, el gigante que va a aparecer varias veces en la Torá. Og tenía una intención con decirle a Abraham, porque conocía a Abraham y sabía que él iba a ponerse en peligro para salvar a su sobrino Lot. Y él pensaba que en ese intento podría morir, y después Og quería casarse con Sarai, que es la esposa de Abraham. Pero como todas las guerras en la historia del pueblo judío, los números y la ventaja material y física nunca ha sido nuestro fuerte, y nuestra conexión con Hashem, esto es el secreto de la guerra, porque Hashem es quien gana guerras. Vayechalek alehem laila hu va'avada vayakem vayirdefem ad chova asher mismol ledamasek. Él se dividió contra ellos de noche, juntó con sus siervos y los abatió y los persiguió hasta Jova, que está en la izquierda de Damasek. Vayashev et kol harechush v'gam et Lot, achiv u'rechusho heshiv v'gam et hanashim v'et ha'am. Y trajo de vuelta todos los bienes, y también trajo de vuelta a su pariente Lot junto con sus bienes, y también a las mujeres y a la gente. Entonces Abraham tuvo una victoria
contra un grupo de reyes que estaba peleando durante 14 años contra otro grupo de reyes. Y Abraham vino con sus 318 hombres y arregló el asunto rapidito. ויצא מלך סדום לקראתו, אחרי שובו מהכות את כדורלעומר ואת המלאכים אשר איתו אל עמק שווה, הוא עמק המלך. El rey de Sodom salió a su encuentro después de que hubo regresado de vencer a Kedorlaomer y a los reyes estaban con él al valle de Shaveh, que es el valle del rey. Imagínate lo agradecido que se sentía el rey de Sodom. Lo salvó a su pueblo, salvó a su gente y devolvió a la gente que estaba prisionero. ומלכיצדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון. Y Malquitzedek, el rey de Shalem, sacó pan y vino, y él era ministro del Dios Supremo. Malquitzedek dice Rashi que esto era Shem, que es el hijo de Noach. Aquí lo llaman Malquitzedek. Pan y vino, y así se acostumbraba a hacer con los hombres fatigados que venían de la guerra para que repusieran sus fuerzas. Y por medio de este gesto, Malquitzedek demostró a Abraham que en su corazón no tenía en su contra para haber matado a sus descendientes, pero según un midrash agádico, él, al específicamente traerle pan y vino, Malquitzedek le hizo una alusión a las oblaciones de harina y las libaciones de vino que en ese lugar ofrecieran los descendientes de Abraham en el futuro. Dice que él era Melech Shalem. Shalem es Jerusalén. Jerusalén, es un compuesto de dos palabras, que es yirá, que es temor. Shalem es completo, el temor completo. Pero previo a esto se llamaba solamente Shalem. Vayivarjehu vayomar Baruch Abraham le'el Elyon koneh shamayim va'aretz. Lo bendijo y dijo, bendito es Abraham para el Dios supremo, amo de los cielos y de la tierra. Ubaruch el Elyon asher migen tzarecha biadecha vayiten lo maaser mikol. Y bendito es el Dios supremo que entregó a tus enemigos en tus manos y le dio diezmo de todo. Abraham, la Torah está diciendo que Abraham le dio el diezmo de todo lo que poseía porque Malquitzedek era Cohen. Y por eso Abraham entregó al Cohen, porque obviamente la Torah todavía no había sido entregado, pero tenemos una tradición que los patriarcas cumplían con toda la Torah antes que fuera dado, y la Torah estipula que a los Kohanim y a los Leviim hay que darles el diezmo de los bienes propios. Entonces Abraham ya estaba practicando esto todavía antes que la Torah fuera dado. Con esto terminamos el Chumash de hoy.